primer lugar, intervendrá Fátima Zidane, que es licenciada en Historia y con estudios en Cooperación Internacional. Trabaja en Cáritas Española desde el 2004 en el Departamento de Cooperación Internacional, acompañando a las Cáritas locales en 3 continentes. Ha sido responsable de programas en Colombia y Brasil, posteriormente en Asia, trabajando con Tailandia, Camboya, Myanmar y Bangladesh. Y en la actualidad acompaña a las Cáritas del Cuerno de África junto a una cooperante ubicada en Etiopía en programas de desarrollo y acción humanitaria en Etiopía, Sudán del Sur y Kenia. Fátima, tuya la palabra. Muchas gracias. Bueno, Arratsalde-on, muchas gracias por la asistencia. Estoy encantada de estar aquí junto a este panel invitada por nuestros compañeros de Cáritas Donosti. Yo he traído una presentación cortita del trabajo de Cáritas Española, pero no solo del trabajo de Cáritas Española, sino también el trabajo de las Cáritas africanas en este caso. Cáritas, como sabéis, forma parte, es la expresión de la acción social de la Iglesia, junto con otras entidades también de Iglesia, siempre dependiendo, como sabéis, de las conferencias de obispos. Y Cáritas Española forma parte de la Confederación Internacional Cáritas, que es una federación de las organizaciones Cáritas del mundo, creo que más de 160, en la cual, bueno, pues procuramos alinear nuestra acción, coordinarnos, cooperar entre nosotros, con la finalidad de que la acción de Cáritas llegue a más sitios. En esta presentación, bueno, pues os contaremos un poco lo que hacemos desde Cáritas Española, en colaboración también incluso con Cáritas diocesanas, incluso con alguna Cáritas diocesana de aquí, de Euskadi, que también nos apoya en programas de cooperación. Como se ha introducido ya, es un continente extraordinariamente diverso, 1.300 millones de personas, 3.000 grupos étnicos, 2.000 lenguas diferentes, patrimonios de la UNESCO, pero también los 10 países más empobrecidos del mundo se encuentran en este continente. Entonces, eso hace necesario una buena dosis de cooperación. ¿Por qué estamos aquí? Lo que se ve por encima del iceberg, que hay conflictos, que hay epidemias, que hay desplazamiento forzado, que hay hambruna. Estamos al borde de una hambruna, de nuevo, en África, cuando esto se pensaba que no iba a volver a ocurrir. Estamos al borde de una hambruna real, en concreto en los países del Cuerno y en algunos otros de la Franja del Sahel. Inundaciones, sequías. Lo que vemos por debajo, falta de infraestructuras, estados débiles, inestabilidad política, una grandísima deuda externa que se ha incrementado ahora todavía más después del COVID, junto con la guerra de Ucrania. Vamos como de crisis en crisis, justo en un momento en el que el continente africano parecía que remontaba, cuando parecía que algunos estados africanos estaban con unas previsiones de crecimiento económico bastante buenas. Tenemos algunos gigantes económicos en el continente también. Estamos en un momento de nuevo de parón, de crisis y de retroceso, desafortunadamente. No vamos a abundar mucho más en esto. ¿Dónde actúa Cáritas Española? Actualmente, Cáritas Española, junto con las Cáritas nacionales o diocesanas de los países con los que colaboramos, estamos presentes en Marruecos, Mauritania, en la Franja del Sahel, Senegal, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso, en la zona de África Central, la República Democrática del Congo y Burundi, y Mozambique,
afectado también por una grave crisis, y en los países del Cuerno de África, o del Gran Cuerno de África, incluyendo Sudán del Sur y Kenia, Somalia, Etiopía, Djibouti, Eritrea. Bien. El modelo de cooperación de Cáritas Española lo hemos venido a denominar cooperación fraterna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es un modelo de corresponsabilidad con las otras organizaciones. Cáritas Española trabaja a través de las organizaciones locales con una clara intención e intencionalidad de fortalecimiento de las Cáritas que se van a quedar allí. Nosotros no abrimos oficinas, tenemos algunos cooperantes distribuidos por el mundo en regiones estratégicas que colaboran desde una posición un poquito más cercana a la gente, al terreno, a nuestros compañeros de las Cáritas nacionales y diocesanas. Es un modelo que se basa en la identificación conjunta de las necesidades, en el respeto a sus maneras de hacer y en la reciprocidad. Nosotros no hacemos nada directamente, son ellos quienes hacen, y tratamos de establecer unas relaciones muy cercanas y duraderas. Con la mayoría de las Cáritas trabajamos desde hace mucho tiempo, allá donde se nos necesite. Entonces, estos son los países en los que actualmente mantenemos vínculos de cooperación. Cáritas Española tiene como ejes estratégicos de su trabajo ahora mismo la movilidad humana, todo lo que afecta al desplazamiento forzoso de las personas, a las migraciones. El cuidado de la creación, como lo expresó el Papa Francisco en su encíclica, ¿no? Trabajar por el cuidado del planeta, por el cuidado de la casa común, con enfoques de prevención de los desastres naturales, reducción del impacto del cambio climático desde diversos enfoques, construcción de paz, muy importante en el continente africano, como ya sabéis. Quiere decir construcción de paz a nivel comunitario, hasta donde lleguemos, a nivel comunitario, a nivel, ciencia política, hasta donde se pueda, ¿no? Derecho a la alimentación o soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, se le puede llamar de muchas maneras, pero desde luego el seguir trabajando por la autonomía alimentaria de las comunidades pues sigue siendo una prioridad. Parece mentira en el siglo XXI, pero sigue siendo una prioridad. Y más intensamente en los últimos 2-3 años, por desgracia, la acción humanitaria y la respuesta a emergencias en el continente africano. Se ha intensificado la necesidad de ayuda humanitaria, bien sea por impactos climáticos. Hace un par de años, en mi zona de trabajo, tuvimos inundación, una plaga de langosta brutal. Ahora tenemos la sequía más fuerte de los últimos 40-50 años. El impacto del cambio climático en el continente es muy evidente. Entonces, por ese lado, se está haciendo muy necesario atender las emergencias que de ahí se derivan, también apoyar a los desplazados por el cambio climático. Y pues otros programas de acción humanitaria en otras zonas que, pues por conflictos. Desgraciadamente en Etiopía tenemos ahora mismo una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con más de 5 millones de personas que ni siquiera sabemos en qué estado se encuentran realmente, en una región del país totalmente aislada por un conflicto bélico. Y pues hace una semana se ha firmado la paz. Vamos a ver si podemos entrar de nuevo a atender a esa población que está en estado crítico. Estos son nuestros principales ejes de trabajo ahora mismo. No
no quiero abundar demasiado sobre ello, pero bueno, digamos que todos los ejes tratamos de abordarlos desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que estamos hablando es de los derechos de las personas, de los mismos que tenemos nosotros, pero que están conculcados o vulnerados o en peligro de una manera mucho más intensa. Entonces, hablamos de acceso a una alimentación adecuada y a los recursos que son necesarios para que se pueda mantener esta alimentación. Y esto desde el derecho a las personas a tener el acceso a esos recursos. No es que nosotros tengamos que venir a darles los alimentos, es que estas personas tienen derecho a alimentarse como nosotros. Y todos nuestros ejes de acción están basados en los derechos de las personas. ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues tratando de incrementar la resiliencia, que lo podemos volver, es un palabra que podemos equiparar a resistencia. ¿Qué capacidad tienen las familias de recuperarse de cada crisis que les sobreviene? ¿Cómo puedo yo salir adelante cada vez que tengo una crisis? Se me ha muerto todo el ganado. Vale, pues hay que tratamos de trabajar con las comunidades y con las familias desde esta perspectiva. ¿Qué recursos podemos aportar? ¿Qué recursos os quedan a vosotros disponibles? Vamos a ver cómo podemos salir de esto y salir fortalecidos para que la siguiente vez el impacto sea menor. Programas agrícolas, tanto de pequeña escala como de gran escala, a través de cooperativas agrícolas también. Intentamos desde modelos de producción ecológicos, por esto que hemos estado hablando del cambio climático y de la necesidad de adaptarnos a sus consecuencias, diversificando la producción, las fuentes de ingresos, las oportunidades de empleo, las oportunidades de negocio, implementando mecanismos de vigilancia nutricional, fomentando el acceso al agua segura y el saneamiento, que no está garantizado en casi ningún lugar de la zona rural de África. No está garantizado el derecho al agua, es cada vez un bien más escaso. Y con el agua viene el saneamiento, la higiene de las personas, el control de enfermedades tan simples como una diarrea que todos los años se lleva por delante miles de niños muy pequeños. Y prestando una especial atención al papel de las mujeres. Yo creo que Xavier, que ha vivido muchos años en África, después nos contará, pero la mujer africana sigue viviendo en una cultura bastante patriarcal, bastante conservadora. Tiene unos papeles muy definidos en la sociedad, pero es muy capaz y lleva unas cargas de trabajo en ocasiones muy superiores a las de los hombres. Tratamos de trabajar desde la perspectiva del empoderamiento de estas mujeres, de que tengan cada vez mejor acceso a sus derechos como mujer, pero también a recursos y a las mismas posibilidades que tienen los hombres, que puedan acceder a propiedad, que puedan acceder a propiedad de tierras, a recursos productivos, a crédito. Las mujeres se organizan en grupos de ahorro. Estos grupos de ahorro crecen, se acaban organizando en cooperativas de ahorro y crédito, que es la manera en el medio rural de acceder a recursos para abrir pequeños negocios o grandes negocios y convertirlas a ellas también en agentes productivos de la comunidad y no solo agentes dependientes, personas dependientes. Por supuesto, trabajamos también en sus derechos como mujer, sobre todo en el ámbito de la mutilación genital femenina, que sigue siendo una realidad en el continente, en algunos países ampliamente difundida.
el 80% de las mujeres somalíes están circuncidadas y bueno, se sigue considerando no tanto normal culturalmente, sino que también es algo que está muy ligado a la pobreza. Se considera que una mujer circuncidada tiene mejores oportunidades de casarse que otra que no lo está. Entonces, está también relacionado con el nivel de pobreza de tu familia, la capacidad de elección que tú tengas como mujer. Bueno, esto es un tema del que se podría hablar muy ampliamente, no lo abundaremos más. En esta presentación, bueno, pues os contaremos un poco lo que hacemos desde Cáritas Española, en colaboración también incluso con Cáritas Diocesanas, incluso con alguna Cáritas Diocesana de aquí, Euskadi, que también nos apoya en programas de cooperación. Como se ha introducido ya, es un continente extraordinariamente diverso, 1.300 millones de personas, 3.000 grupos étnicos, 2.000 lenguas diferentes, patrimonios de la UNESCO, pero también los 10 países más empobrecidos del mundo se encuentran en este continente. Entonces, eso hace necesario una buena dosis de cooperación. ¿Por qué estamos aquí? Lo que se ve por encima del iceberg, que hay conflictos, que hay epidemias, que hay desplazamiento forzado, que hay hambruna. Estamos al borde de una hambruna, de nuevo, en África, cuando esto se pensaba que no iba a volver a ocurrir. Estamos al borde de una hambruna real, en concreto en los países del Cuerno y en algunos otros de la Franja del Sahel. Inundaciones, sequías. Lo que vemos por debajo, falta de infraestructuras, estados débiles, inestabilidad política, una grandísima deuda externa que se ha incrementado ahora todavía más después del COVID, junto con la guerra de Ucrania. Vamos como de crisis en crisis, justo en un momento en el que el continente africano parecía que remontaba, cuando parecía que algunos estados africanos estaban con unas previsiones de crecimiento económico bastante buenas. Tenemos algunos gigantes económicos en el continente también. Bueno, pues estamos en un momento de nuevo de parón, de crisis y de retroceso, desafortunadamente. No vamos a abundar mucho más en esto. ¿Dónde actúa Cáritas Española? Actualmente, Cáritas Española, junto con las Cáritas nacionales o diocesanas de los países con los que colaboramos, estamos presentes en Marruecos, Mauritania, en la Franja del Sahel, Senegal, Mali, Níger, Chad y Burkina Faso, en la zona de África Central, la República Democrática del Congo y Burundi, y Mozambique, afectado también por una grave crisis, y en los países del Cuerno de África, o del Gran Cuerno de África, incluyendo Sudán del Sur y Kenia, Somalia, Etiopía, Djibouti y Eritrea. Bien. El modelo de cooperación de Cáritas Española lo hemos venido a denominar cooperación fraterna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es un modelo de corresponsabilidad con las otras organizaciones. Cáritas Española trabaja a través de las organizaciones locales con una clara intención e intencionalidad de fortalecimiento de las Cáritas que se van a quedar allí. Nosotros no abrimos oficinas, tenemos algunos cooperantes distribuidos por el mundo en regiones estratégicas que colaboran desde una posición un poquito más cercana a la gente, al terreno, a nuestros compañeros de las Cáritas nacionales y diocesanas. Es un modelo que se basa en la identificación conjunta de las necesidades, en el respeto a sus maneras de hacer y en la reciprocidad. Nosotros no hacemos nada directamente, son ellos quienes hacen y tratamos de establecer unas relaciones muy cercanas y duraderas
con la mayoría de las Cáritas trabajamos desde hace mucho tiempo, allá donde se nos necesite. Entonces, estos son los países en los que actualmente mantenemos vínculos de cooperación. Cáritas Española tiene como ejes estratégicos de su trabajo ahora mismo la movilidad humana, todo lo que afecta al desplazamiento forzoso de las personas, a las migraciones. El cuidado de la creación, como lo expresó el Papa Francisco en su encíclica, ¿no? Trabajar por el cuidado del planeta, por el cuidado de la casa común, con enfoques de prevención de los desastres naturales, reducción del impacto del cambio climático desde diversos enfoques, construcción de paz, muy importante en el continente africano, como ya sabéis. Quiere decir construcción de paz a nivel comunitario, hasta donde lleguemos, a nivel comunitario, a nivel, ciencia política, hasta donde se pueda, ¿no? Derecho a la alimentación o soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, se le puede llamar de muchas maneras, pero desde luego el seguir trabajando por la autonomía alimentaria de las comunidades pues sigue siendo una prioridad. Parece mentira en el siglo XXI, pero sigue siendo una prioridad. Y más intensamente en los últimos 2-3 años, por desgracia, en la acción humanitaria y la respuesta a emergencias en el continente africano. Se ha intensificado la necesidad de ayuda humanitaria, bien sea por impactos climáticos. Hace un par de años, en mi zona de trabajo, tuvimos inundación, una plaga de langosta brutal. Ahora tenemos la sequía más fuerte de los últimos 40-50 años. El impacto del cambio climático en el continente es muy evidente. Entonces, por ese lado, se está haciendo muy necesario atender las emergencias que de ahí se derivan, también apoyar a los desplazados por el cambio climático. Y pues otros programas de acción humanitaria en otras zonas que, pues por conflictos, desgraciadamente en Etiopía tenemos ahora mismo una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con más de 5 millones de personas que ni siquiera sabemos en qué estado se encuentran realmente, en una región del país totalmente aislada por un conflicto bélico. Y pues hace una semana se ha firmado la paz. Vamos a ver si podemos entrar de nuevo a atender a esa población que está en estado crítico. Estos son nuestros principales ejes de trabajo ahora mismo. No quiero abundar demasiado sobre ello, pero digamos que todos los ejes tratamos de abordarlos desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que estamos hablando es de los derechos de las personas, de los mismos que tenemos nosotros, pero que están conculcados o vulnerados o en peligro de una manera mucho más intensa. Entonces, hablamos de acceso a una alimentación adecuada y a los recursos que son necesarios para que se pueda mantener esta alimentación. Y esto desde el derecho a las personas a tener el acceso a esos recursos. No es que nosotros tengamos que venir a darles los alimentos, es que estas personas tienen derecho a alimentarse como nosotros. Y todos nuestros ejes de acción están basados en los derechos de las personas. ¿Cómo trabajamos? Pues tratando de incrementar la resiliencia, que lo podemos volver, es un palabra que podemos equiparar a resistencia. ¿Qué capacidad tienen las familias de recuperarse de cada crisis que les sobreviene? ¿Cómo puedo yo salir adelante cada vez que tengo una crisis? Se me ha muerto todo el ganado. Pues hay que tratamos de trabajar con las comunidades y con las familias desde esta perspectiva. ¿Qué recursos podemos aportar? ¿Qué recursos os quedan a vosotros disponibles? Vamos a ver cómo podemos
salir de esto y salir fortalecidos para que la siguiente vez el impacto sea menor. Programas agrícolas, tanto de pequeña escala como de gran escala, a través de cooperativas agrícolas también. Intentamos desde modelos de producción ecológicos, por esto que hemos estado hablando del cambio climático y de la necesidad de adaptarnos a sus consecuencias, diversificando la producción, las fuentes de ingresos, las oportunidades de empleo, las oportunidades de negocio, implementando mecanismos de vigilancia nutricional, fomentando el acceso al agua segura y el saneamiento, que no está garantizado en casi ningún lugar de la zona rural de África. No está garantizado el derecho al agua, es cada vez un bien más escaso. Y con el agua viene el saneamiento, la higiene de las personas, el control de enfermedades tan simples como una diarrea que todos los años se lleva por delante miles de niños muy pequeños. Y prestando una especial atención al papel de las mujeres. Yo creo que Xavier, que ha vivido muchos años en África, después nos contará, pero la mujer africana sigue viviendo en una cultura bastante patriarcal, bastante conservadora. Tiene unos papeles muy definidos en la sociedad, pero es muy capaz y lleva unas cargas de trabajo en ocasiones muy superiores a las de los hombres. Tratamos de trabajar desde la perspectiva del empoderamiento de estas mujeres, de que tengan cada vez mejor acceso a sus derechos como mujer, pero también a recursos y a las mismas posibilidades que tienen los hombres, que puedan acceder a propiedad, que puedan acceder a propiedad de tierras, a recursos productivos, a crédito. Las mujeres se organizan en grupos de ahorro. Estos grupos de ahorro crecen, se acaban organizando en cooperativas de ahorro y crédito, que es la manera en el medio rural de acceder a recursos para abrir pequeños negocios o grandes negocios y convertirlas a ellas también en agentes productivos de la comunidad y no solo agentes dependientes, personas dependientes. Por supuesto, trabajamos también en sus derechos como mujer, sobre todo en el ámbito de la mutilación genital femenina, que sigue siendo una realidad en el continente, en algunos países ampliamente difundida. El 80% de las mujeres somalíes están circuncidadas y se sigue considerando no tanto normal culturalmente, sino que también es algo que está muy ligado a la pobreza. Se considera que una mujer circuncidada tiene mejores oportunidades de casarse que otra que no lo está. Entonces, está también relacionado con el nivel de pobreza de tu familia, la capacidad de elección que tú tengas como mujer. Bueno, esto es un tema del que se podría hablar muy ampliamente, no lo abundaremos más. Como os decía, en torno a la movilidad humana, los desplazamientos forzados, las migraciones voluntarias también. Cáritas trabaja en la defensa de los derechos y la dignidad de las personas migrantes y desplazadas. Desde 4 verbos: acoger, proteger, promover, integrar. Algo que se hace también a nivel diocesano aquí. Con programas de acogida, de acompañamiento a los migrantes, a los desplazados internos, a los refugiados. Participamos en una plataforma específica para esto, que es la Red África y Europa para la Movilidad Humana, en la que están integradas
muchas Cáritas africanas, sobre todo de la zona del Sahel, algunas diocesanas, algunas Cáritas diocesanas de aquí, de España, y estamos trabajando Cáritas Española, Cáritas Francia y Cáritas Italia. Es una plataforma para la promoción de los derechos de las personas que por cualquier circunstancia se ven envueltas en una situación de movilidad. Hay programas de acogida y demás, cada una de las organizaciones independientes, pero esta es una plataforma que más que nada trata de coordinarse, de hacer incidencia política, de abogar cuando toca delante de las autoridades, cuando ocurre algo en nuestras fronteras. Es una plataforma muy interesante y bueno, muy activa. Ya hemos hablado de las acciones de ayuda a las víctimas de desastres. Desde la respuesta inmediata, también la reconstrucción después de una crisis y el posterior enlace con lo que pueda venir, un programa de reconstrucción, un programa de recuperación de los medios de vida. La actual crisis que tenemos en el Cuerno de África va, además de trabajar hoy en la emergencia, en la respuesta inmediata a más de 30 millones de personas que están en una situación crítica, tendremos que trabajar más adelante para que recuperen sus medios de vida, para que recuperen los 4 o 5 millones de cabezas de ganado que han muerto, las 6 cosechas seguidas fallidas en los últimos años por causa de la sequía. Bueno, pues tocará después, si Dios quiere que se acabe la crisis cuanto antes, en el 2023 tendremos que hacer ese trabajo también. Construcción en un contexto de paz. Hay mucho conflicto intercomunitario en algunas zonas de África. Y ahí también trabajamos muy de cerca con comisiones de iglesia, como es la Comisión Justicia y Paz, con las parroquias y con los jefes comunitarios. Se trabaja en estos ámbitos mucho el diálogo comunitario, la búsqueda de soluciones conjuntas, porque un problema que nos encontramos es que hay una gran cantidad de armas en las comunidades. Armas cortas, lo que se vienen llamando armas cortas, fusiles, pistolas, y se hace uso de ellas. Entonces es muy difícil, muchas veces se producen ataques repentinos, robos de ganado. Entonces hay que trabajar también desde una cultura de paz y de convivencia pacífica. Y esto tratamos de integrarlo de una manera continua en los programas. Esta última parte, lo que nosotros llamamos fortalecimiento institucional, es lo que os contaba al principio. Con las Cáritas hermanas de África y de los otros continentes del mundo con las que trabajamos, algunas están ya muy fortalecidas y son organizaciones muy potentes, pero hay otras que, bueno, pues bien porque los países son más jóvenes, bien porque la acción social es más joven allí, bien porque están en países que tienen carencia de recursos, porque no son países mayoritariamente católicos, hay pocas parroquias, etcétera. Bueno, pues necesitan reforzarse. Y nosotros tratamos desde esta cooperación fraterna que ejercemos de tener siempre en cuenta que las organizaciones que están allí, en estos países, en el territorio, son ellas. Entonces, tenemos bastantes programas de fortalecimiento institucional en los que les acompañamos, bueno, pues para preparar sus programas, sus planes de acción. Hay un proceso de fortalecimiento liderado por Cáritas Internacional para que los estándares de gestión de nuestras organizaciones sean lo más altos posibles
y sean aceptados internacionalmente. Entonces hay todos unos procesos de trabajo internos a las organizaciones para hacerlas, bueno, para fortalecerlas en definitiva. La construcción de paz, sí. Ya hemos hablado de esto. Me estoy extendiendo un poco. Bueno, pues sin más, eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Gracias. En segundo lugar, contamos con la presencia de Inga Onsista, que viene representando a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia que se dedica a la ayuda de las vocaciones más necesitadas, y ella es la responsable de la región centro-occidental de África. Comprende Nigeria, Gabón, República Centroafricana, Congo, Sudán y Sudán del Sur. Es nacida en Baviera, en Alemania, y en su carrera profesional tiene un máster en Historia por la Universidad de Viena, en Austria. Ha trabajado 7 años en Luxemburgo en servicios corporativos y luego para una fundación filantrópica. Posteriormente pasó a formar parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde es jefe de sección y jefe de equipo, es decir, que por una parte es responsable de proyectos en 6 países de África: Nigeria, Sudán, Sudán del Sur, Congo-Brazzaville, la República Centroafricana y Gabón. Y por otra parte es responsable del equipo de África, que en total tiene 5 secciones de África, ya que el continente del cual recibimos la mayor parte de las peticiones. Casi el 30% de las donaciones de ayuda a la Iglesia necesitada van destinadas a África. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por el honor de poder hablar aquí. Estos 3 días se habla de África. ¿Qué pensamos si decimos África? Hambre, falta de trabajo, gobiernos corruptos y sobre todo recientemente la gran pregunta: ¿está África superando Medio Oriente como nuevo campo de batalla yihadista? La mayoría de nosotros vemos África, claro, desde un punto de vista fuera. Yo nunca he vivido en África y todo lo que voy a contar lo cuento a través de los lentes de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo cuento a través de que yo he experimentado o lo que me han contado. Pero eso digo, nosotros lo vemos desde fuera. La gente que vive en el continente africano está confrontado todos los días con esos problemas. Y eso también es la realidad de la Iglesia ahí. Entonces, ¿qué hace la Iglesia en África? Pues intentar buscar soluciones. Casi que sería más fácil invertir la pregunta: ¿qué es lo que no hace la Iglesia en África? Porque hace de todo. Por ejemplo, tribus que se pelean, acudan al sacerdote porque no hay abogados, no hay jueces en las zonas rurales. Gente enferma, mujeres embarazadas, acuden a las religiosas porque no hay médicos en las zonas rurales. Gente que se muere de sed, acude a la iglesia porque no tienen los medios para construirse un pozo. Entonces la iglesia hace de todo. Pero yo hoy me quería centrar en 3 puntos que me parecen muy importantes. El primero es la formación. Sabemos que la iglesia fue la que trajo la formación académica a África.
Y hasta hoy en día, los colegios, las escuelas que tienen el nivel más alto de formación, por promedio, son los que son dirigidas o por la Iglesia o por instituciones de la Iglesia. Pero todavía queda un largo camino, porque, por ejemplo, en el Sudán del Sur hay regiones donde el 90% de la población es analfabeta. En la República Centroafricana hay regiones donde 60% de la población son analfabetas. Digo población, digo adultos, no niños. ¿Por qué? Pues por una parte porque la Iglesia todavía se está desarrollando, pero por otra parte porque por la crisis los niños no pueden ir a la escuela. Los que hoy son adultos no han podido ir a la escuela. Pero no solo es formación en el sentido formación académica. Una parte muy, muy importante, por supuesto, es la formación a la fe. La semana pasada vino a visitarme el obispo de Bambari, de la República Centroafricana. Su diócesis tiene el tamaño de la mitad de Italia. Ni idea cuántos sacerdotes existen en Italia, ni idea cuánto existen en la mitad de Italia. Él tiene 16. Con él, con el obispo, son 17. A ver, buena suerte para evangelizar a una diócesis que tiene un tamaño tan grande. Entonces, ¿qué podría ser la solución? Pues por una parte, por supuesto, formar seminaristas. Pero pequeño detalle, para ser seminarista se necesita una vocación. ¿Cuál es la segunda solución? Pues formar catequistas. Los catequistas en África son un pilar central de la formación. Y hace unas 3 semanas nos llegó un proyecto muy bonito de un obispo de Burkina Faso, que él forma sus catequistas durante 2 años en un instituto. Ahora, decir formar un catequista quiere decir, claro, el catequista está casado. Tiene que venir con toda su familia. Su familia es su mujer, sus 4, 8, 10 hijos. Entonces, los aloja durante 2 años en ese instituto. Forma a los catequistas en teología. Y mientras tanto, a las mujeres las forma en cómo ocuparse de un campo, en agricultura, a coser, a, no sé, peluquería, cosas así. Y una cosa importante que hay que saber es que los catequistas en África no reciben sueldo. Dependen de la comunidad cristiana, que claro, en las zonas rurales es una comunidad muy pobre. Entonces, ¿qué idea tuvo ese obispo? Dijo, bueno, si mando a regresar a los catequistas a sus pueblos, por lo menos, como hacen ese servicio a la iglesia, le voy a dar como un startup kit. Le voy a dar algo para que empiece su vida ahí. Entonces nos pidió ayuda para comprar bicicletas para los catequistas, máquinas de coser para las mujeres, y son esas máquinas manuales que creo que aquí ya casi no existen, sin electricidad, que como usaba mi abuela. Comprar semillas, comprar gallinas. Y con todo ese paquete, los manda de regreso a su pueblo para que ahí puedan empezar a evangelizar. Ese es el tema de la formación. ¿Qué es lo que hace la iglesia en África? Formar, evangelizar. El otro tema que también es muy importante y que claro, yo ahora otra vez lo cuento con los lentes de ayuda a la iglesia necesitada, es decir, con los proyectos que nos llegan, es construir iglesias. Puede parecer muy sorprendente que aquí en Europa, cuando todas las iglesias se quedan cada vez más vacías, ahí las iglesias se quedan demasiado pequeñas. Entonces recibimos proyectos para construir una capilla. Y le pregunto al sacerdote, ¿pero capilla? ¿Cuánta gente va a caber en esa capilla? Me dicen, 500, 600, 800. Digo, pero esto no es una capilla. Ah, sí, para ellos es capilla. Para 500 personas es impresionante, ¿no?
Entonces, esto también es una de las cosas que hace la iglesia ahí, construir. ¿Por qué? Porque la casa de Dios para ellos es muy importante. La iglesia es muy importante. ¿Cuántas personas hacen 10, 15 kilómetros cada domingo para ir a la iglesia? Niños como mayores. Ahí van. Lo que me pasó una vez en Liberia, fuimos a acompañar a un sacerdote a una iglesia en un pueblo, a una misa. La misa tardó más tiempo de lo previsto y ese sacerdote tuvo que celebrar una segunda misa en otro pueblo. Lo fuimos a acompañar a la segunda misa, pero llegamos con 1 hora de retraso. Luego la misa tardó, como pueden tardar en África, 3 horas. Después de esas 3 horas, vinieron los responsables del pueblo para darnos la bienvenida con una gallina, incluso una gallina blanca, que es muy importante ahí. Entonces, claro, yo ya me moría de la vergüenza, porque dije, pobres, ya han esperado 1 hora con retraso, además la misa que tardó 3 horas, porque tardó mucho más de lo previsto, ya van 4 horas. Entonces, para no retrasarlos más, nada más les dije unas pequeñas frases de gracias y ya se fueron. Y al final me dijo el sacerdote que fue casi no amable, porque se hubieran esperado que les hable por lo menos media hora. Y yo dije, pero qué diferencia. En Europa ya todo el mundo se hubiera vuelto loco porque tienen que esperar 1 hora al sacerdote, o sea, ya se hubieran ido. Pero ahí están en la casa de Dios. La iglesia es tan importante, y no solo la iglesia como comunidad, también el edificio de la iglesia. Entonces, ese es el segundo como campo de intervención, construir. Y el tercero, que también es muy importante, es estar ahí donde, como nosotros decimos, Dios llora, para secar las lágrimas. Ahora, no he hablado mucho de la persecución, pero en África los cristianos en algunas regiones son muy perseguidos y viven unas situaciones muy, muy difíciles. Y la iglesia está ahí donde sufre la gente. Puede ser en casos como el obispo Natale Vaganelli, italiano, que está en Sierra Leona, que se ha quedado ahí durante toda la época de ébola. A lo mejor se acuerdan de las imágenes en la televisión horribles, que ha sido un poco como el COVID, pero peor, cuando estaban todos vestidos de blanco, con máscaras, todos separados, no se podía llevarle comida a los que tenían ébola. Él es de una congregación religiosa que le han dicho miles de veces que regrese a Italia. Y él ha dicho, no, si ellos se quedan, yo me quedo. También puede ser como el caso del obispo de Kaduna, en Nigeria, que es una de las diócesis que por el momento sufre muchísimos ataques, que dice, yo no puedo decirle a mis sacerdotes que de las zonas rurales, de las parroquias rurales, se vengan a la ciudad. ¿Qué imagen daría la iglesia? No podemos abandonar los que están ahí en los pueblos. ¿Qué es lo que piensa hacer? Poner alarmas. ¿Les va a salvar la vida a los sacerdotes? No lo sé. Pero los sacerdotes saben que están en peligro. Pero ellos mismos dicen, nosotros nos quedamos ahí donde sufre la gente. O como también puede ser el caso, como acabo de regresar de Nigeria, fuimos a un campamento en la diócesis de Yola, que se encuentra a mitad de Nigeria, en el sur de Maiduguri. Maiduguri es una ciudad en el norte donde Boko Haram se ha creado. Entonces, muchísimos de los que han sufrido ataques en el norte han bajado al sur, y la primera diócesis que estaba más o menos en paz era Yola. Ahí nos hemos encontrado a una joven que tenía 24, 25 años, que se la habían encontrado en el Sambisa Forest. Sambisa Forest es donde Boko Haram está. La mujer altamente traumatizada, Gladys se llama, y había perdido su memoria por el trauma que ha vivido. La encontraron embarazada, con lo cual se supone que ha sido violada varias veces,
Y la Cruz Roja se la trajo al obispado, donde tenían un campamento de refugiados. Y poco a poco volvió a hablar esa señora, pero todavía no habla mucho. Pero tuvo a su hijo, le puso el nombre de Miracle, Milagro. Y hace poco la diócesis pudo encontrar a su madre. Ahora van a contactar a su madre, tienen que arreglar todos los papeles y pueden llevarse a esa joven a la casa de su madre. De esos ejemplos hay miles. ¿Quién es el que se ocupa de reunir a las familias? ¿Quién es el que se ocupa a secar las lágrimas de todas esas víctimas? La Iglesia. Y con eso quiero terminar. La Iglesia está ahí. La Iglesia sigue. La Iglesia permanece en la alegría como el sufrimiento. Gracias. Muchas gracias, Kinga. En tercer lugar, va a intervenir Xavier Zavala. Xavier Zavala es un jesuita de 77 años, donostiarra del barrio de Bros y antiguo alumno del Colegio San Ignacio del Colegio de los Jesuitas. Ha estado 46 años en el Congo, desde 1968 a 2014. Es de formación sociólogo y sus ocupaciones en el Congo eran parroquias, enseñanza y medios de comunicación social. Supongo que algo nos tendrá que contar. Has olvidado la última línea. Gusto culinario. Gusto culinario, la moambe. La moambe. Es una salsa de cacahuete picante que acompaña muchas comidas, sobre todo el pollo. Bueno, me río porque le veo a Nico Echaniz ahí, que sabe lo que es. Y soy feligrés de esta parroquia. Bueno, en mi juventud, en mi infancia, en mi juventud. Nosotros vivíamos en la calle Miracruz, número 19, esa casa que han tirado hace 5 o 6 años y han hecho otra más fea. Bueno, pues por eso. Me han orientado esta charla con un par de preguntas sobre las que debería de responder en este momento. Lo que la Iglesia está haciendo en África, bueno, esto es lo que está en el programa. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hace un misionero en África? Y la segunda, ¿qué se puede hacer o qué debe hacer? Como ya se ha dicho ayer y hoy, que África es muy diferente de un sitio a otro, a mí me toca hablar de cosas que se han dicho aquí, que en el Congo, donde yo he vivido, son menos dramáticas y otras más dramáticas. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer, nosotros llegamos en el año 1968, ese señor y yo, en el mismo avión, y en aquel momento la Iglesia, el país era próspero, se pagaba bien a los funcionarios, había vacaciones pagadas para todo el mundo. Yo era estudiante en la Universidad de Lubumbashi y al cabo de 3 años de estar allí me pagaron por el hecho de ser estudiante allí. Era algo que se pagaba a todos los estudiantes, las vacaciones, ida y vuelta a su lugar de origen. En las familias, pues prácticamente, estoy hablando del medio urbano,
la mujer tenía una máquina de coser, el hombre tenía una bicicleta, había una radio, todavía no existía la televisión, se comía bien. Eso en el año 68. Lo más doloroso de vivir en un país como este, el Congo, es, ahora de todo esto que he dicho ya no existe, ahora hay mucha más hambre, más miseria, se ha ido reculando en muchos aspectos económicos y de valores también. Eran los años que seguían a la independencia, fue en la mayoría de los países africanos 1960, el año de las independencias, y también en la Iglesia el clero y el episcopado comenzaba a ser ya clero local, había vocaciones. Yo creo que de las 40 y tantas diócesis que había en el Congo, pues el 80% tenía ya un obispo autóctono. Los seminarios estaban llenos y entonces la labor nuestra en aquel momento era formar un clero africano, un clero congoleño y un laicado congoleño. Formar una iglesia local. Pero se estaba haciendo ya, o sea que nosotros no fuimos pioneros, allí estaban. Nosotros fuimos porque nos llamaron, la iglesia era belga, el Congo había sido belga hasta la independencia, había 300 y pico jesuitas belgas allí, y entonces era el momento en llamar a otros misioneros que fueran de otros países para diversificar un poco el origen, y que incluso hubo muchos belgas que ya cuando se dieron cuenta de que el Congo ya no era de ellos, se marcharon. Hubo sacerdotes que se marcharon porque allí habían ido llevados por la colonia. O sea, es un momento en que se diversificó el personal eclesiástico. La enseñanza era una enseñanza de calidad en los colegios. La enseñanza primaria está prácticamente generalizada los 6 primeros años, porque se pagaba muy bien a los profesores. Y empezando por la base, eso es algo que la colonización belga había hecho bien. Luego ya a nivel secundario pues pasaba un 10%, un 20% de los que había hecho estudios primarios, y a nivel universitario no había casi nadie. Pero el edificio se estaba construyendo a partir de la base. Entonces había que tomar el relevo de todo eso, tratando de transmitir una formación, unos valores humanos, cristianos, tratando de descubrir y de suscitar los valores propios de la cultura en la que estábamos viviendo. Entonces, los programas escolares tenían que ser adaptados también, No es lo mismo estudiar geografía e historia a partir en una escuela europea trasplantada al Congo, como era el caso, que ir creando manuales con un programa propio de la formación que se debe impartir allí. En el terreno de la salud también, mejorar la salud popular, creando dispensarios en los puestos de misión y hospitales en los centros regionales.
A nivel de desarrollo de la población, crear estructuras de comercio y de agricultura para una mejora de la producción local, agrónoma, carreteras y puentes para poder desplazar los productos de la agricultura, porque si no, una agricultura en la que no se puede ir a vender los productos del campo a los centros urbanos, pues es una agricultura muy mínima, muy pequeña, porque no hay mucha población alrededor de las aldeas. En los centros urbanos sí, entonces hay que poder evacuar toda esa producción. Eso existía y luego dejó de existir. Tanto las carreteras como los puentes, etcétera, que se deterioraron. Entonces, usar los medios de comunicación también es importante. La prensa, la radio, actualmente la televisión. Nosotros pusimos una radio en una escuela profesional en Kikwit, en un centro urbano de 500.000 de habitantes, en el cual no había ninguna radio. Tampoco había electricidad. Hubo, pero ya no existía. También, pues, ha habido muchas cosas que después han dejado de existir. Entonces, claro, había que tener grupos electrógenos para crear la energía necesaria y, bueno, esa radio la oía todo el mundo porque no había otra, no queda más remedio. Pero, claro, si con un programa adecuado formativo, adaptado a las necesidades de la gente, pues es una radio y había aparatos de radio ya. Es una cosa curiosa. Había aparatos de radio antes de que existiera la radio. Lo mismo pasó luego con la televisión. ¿Por qué? Porque se compraban radiocasetes para oír música. Y se usaba el aparato como reproductor de casete. La radio tenía una radio en frecuencia modulada, pero esa radio no daba ningún sonido. La onda corta sí, cuando también se vendían aparatos de onda corta para oír los puestos de emisoras extranjeras, de Radio Francia Internacional, La Voz de América, la BBC, etcétera, porque eran fuentes de información, de noticias que las radios locales de Kinshasa no daban más que para el núcleo urbano de Kinshasa, y nosotros que estábamos a 500 kilómetros, esa radio no se oía. Pero como la gente tenía radios, empezaron a oír nuestra radio y decían, esta radio es curioso, se oye como una caseta, porque la única radio que ellos habían oído era la de la onda corta, con los parásitos. Eso ya no existe, ya no hay radios en onda corta. Bueno, otra cosa, el ébola. Claro, se ha citado el ébola, nosotros tuvimos ébola. Ébola es una palabra que nace en el Congo, al borde del río Ébola, en el norte del país, es donde se descubrió por primera vez el virus. Y en la ciudad de Kikwit, el año 1996, tuvimos 400 muertos de ébola. Y el foco fue el hospital que estaba enfrente, porque vino alguno del interior de la selva, se había comido algún animal que estaba infectado y claro, ya pues, en el hospital no se sabía lo que era aquello y todos los enfermeros y médicos que operaron al paciente, que lo veían desangrarse por todos los orificios naturales del cuerpo, en diarreas y vómitos y todo, pues quedaron contaminados y enseguida se extendió el ébola a otros lugares de la ciudad. Hasta que se supo lo que era y se puso a la gente en cuarentena. Esta
virulencia es la palabra que corresponde al virus, a cualquier virus. Pero esta virulencia del ébola es al mismo tiempo su fuerza de contagio, porque enseguida se extiende a otros, y su debilidad, porque solo se transmite por contacto directo con el enfermo. Cuando se le toca al enfermo o los fluidos corporales que surgen del enfermo es cuando uno se contamina. Por el aire no se transmite el virus. Entonces, cuando se encontró la manera de controlarlo, que era aislar a los enfermos en barrios adaptados al cuidado de ellos y depistar, como se dice... Rastrear Sí, eso, es rastrear todos los que habían tenido contacto con el enfermo y se les aislaba también en barrios adecuados para ello, pues así es como se pudo controlar el ébola poco a poco. Bueno, esto entro en paréntesis porque se ha citado la cosa, ¿no? Pero siguiendo el esquema que tengo preparado aquí, tenemos que hablar ahora de los puestos de misión y las parroquias. En las ciudades se llaman parroquias, en el interior son puestos de misión, poco a poco van siendo parroquias, también a medida que va habiendo clero local, que van tomando las funciones de párrocos, sacerdotes y párrocos laicos, porque allí existe también el párroco laico, que se llaman los bacambis. Un mocambi en singular es un laico al que se le confía una parroquia. Y entonces el sacerdote visita los domingos la parroquia para celebrar la Eucaristía, si es que tiene disponibilidad, y si no, el mismo párroco laico, el mocambi, es el que hace la liturgia de la palabra y la distribución de la comunión. Y ha habido esto sobre todo en los centros urbanos. Y hay muchas parroquias, hay mucha cristiandad. Ayer hablamos un poco cuando Jaume, que estaba el director de Mundo Negro, habló de la fe. No podemos hablar de cómo es la fe en África porque en unos sitios es muy precaria y en otros sitios es mucho más exuberante y más profunda, como es el caso de las parroquias del Congo y de los centros urbanos sobre todo. Hay mucho cristiano, hay mucha parroquia, hay muchas vocaciones, hay mucho clero autóctono y todos los obispos son autóctonos, ya actualmente. Bueno, en las estadísticas que publica Mundo Negro en esa revista que estaba ayer a disposición, he visto que dice católicos 53%, otros cristianos 41%, musulmanes casi no hay, 1,4%, yihadismo no hay buena convivencia entre musulmanes y cristianos. Ahora, entre estos otros cristianos que dice aquí, además de los protestantes, que son iglesias serias, hay mucha iglesia sectaria. Sectas de estas pentecostales, carismáticas, aleluyas, que prometen milagros, curaciones. Son cristianos, bueno, porque proceden de un origen católico o protestante, pero muchas de estas sectas basan más su doctrina en el Antiguo Testamento que en el mensaje cristiano. Presentan un Dios justiciero, un Dios que mata a los enemigos, un poco como ciertos textos veterotestamentarios de la Escritura. Bueno, incluso es fácil, había un compañero que decía, hacer una iglesia en un medio urbano, pues es muy fácil, basta con tener una Biblia y un tam-tam.
se empieza a tocar el tantán, se forma una coral, se empieza a cantar, a bailar, y la Biblia, pues el pastor de estas iglesias carismáticas lo interpreta a su manera. Y claro, cuanto más miedo meta a la gente con la muerte, la condenación eterna, todo esto, pues más va a subordinar a sus feligreses para que con dinero, porque funcionan con dinero, el pastor les promete la prosperidad si le dan a él mucho dinero, y los milagros, viajes al extranjero, matrimonios, todo lo que no puedan conseguir, pues darme el dinero y yo vamos a hacer unas oraciones y obtendréis lo que queráis. Los pastores se enriquecen mucho de esta manera. Bueno, y la gente es muy crédula y va tras ellos, y medios pobres y medios ricos, todos se dejan embaucar en estas situaciones. Pero bueno, católicos, pues si hay más del 50%, yo creo que sí, más del 50% de la población. Si es una población de 100 millones de habitantes, podemos decir que el Congo es hoy en día el tercer o cuarto país donde más cristianos hay en el mundo. Brasil, Estados Unidos, México y el Congo. Más que en España, ciertamente. Bueno, ¿qué más? Tienen mucha vida las parroquias, hay muchos grupos de formación, de oración, muchas corales en cada parroquia. Hay que hacer un calendario para que cada coral pueda participar un domingo en la misa dominical, porque hay casi, exagerando un poco, más corales que domingos. Pero bueno, no, puede haber 10, 15 o 20 corales en una parroquia, sí. La de los niños, la de los jóvenes, la de los mayores, las mamás, los papás. Cada comunidad de base tiene su coral. Las comunidades de base son muy importantes también en las parroquias. Se reúnen cada semana en el barrio, allí donde viven, alrededor de la Biblia, y son comunidades muy concientizadas. Bueno, no nos quejamos. Aquí Fátima me ha lanzado un desafío antes, diciendo que iba a hablar de la mujer. No lo tenía en el programa, pero bueno, vamos a hablar de banquento, decimos en nuestra lengua, le banquento son las mujeres. Y las mujeres, pues sí, ciertamente que tienen una mentalidad, los hombres y las mujeres, que tiene que evolucionar, porque hay machismo, porque la mujer misma se considera inferior. En las escuelas, en el interior sobre todo, es más difícil que las niñas vayan a clase, pero van, no tanto como los niños, pero van a clase, porque les confían en el interior, en las zonas rurales, les confían trabajos que les ocupan mucho tiempo, de ir a buscar el agua, al río, al pozo, de ir a buscar la leña, de cuidar de los niños pequeños, de cuidar, de elaborar la tierra. La tierra está confiada a las mujeres por aquello de la fecundidad. La tierra tiene que ser fecunda y la mujer es fecunda, o sea que tiene que transmitir. El hombre prepara el terreno cuando hay que, después de la estación seca, hay que laborar, hay que preparar el terreno y luego viene la mujer a sembrar y mantenerlo hasta la cosecha.
Pero bueno, ya va colaborando el hombre de vez en cuando también. El hombre va a cazar y a pescar. Y claro, las niñas pues tienen que colaborar en estos menesteres también. En las ciudades yo creo que es diferente. Hay bastantes más participación del género femenino en las clases, en las escuelas, sí, pero no hay mutilación genital en el Congo. Por lo menos nunca he oído hablar de eso. Esto es más propio de los países musulmanes. Como no hay musulmanes tampoco, porque entre la África musulmán y el Congo está la selva ecuatorial. Estamos al sur del Ecuador, casi todo el Congo. 2/3 del Congo están al sur del Ecuador y el norte es la selva ecuatorial. Bueno, pues también hay mucha menos emigración hacia Europa, porque está lejos. Van más para el sur, algunos a Angola a buscar diamantes o África del Sur. Bueno, o sea que es diferente, no en todas partes ocurre lo mismo. Tengo apuntado algo que he oído antes, así lo de los musulmanes. No entendía mi propia escritura. Entonces, otras cosas que nos han tenido ocupados como iglesia en África, además de recapitulo un poco la formación de la iglesia local, clero y laicado cristiano, los catequistas, ya se ha hablado aquí mucho y bien, sí. Yo en la ciudad de Kikwit, que es donde más he vivido, pues he participado en la formación de catequistas en un instituto creado para eso, Instituto de Formación de Catequistas de Kikwit, donde, como tú decías, llega toda la familia para que el hombre o la mujer se haga catequista, pero hay que ocuparse de los hijos, escolarizarlos, hay que ocuparse de encontrarles un domicilio, un trabajo, etcétera, para que toda la familia pueda sobrevivir mientras dura esta formación de 2 o 3 años en el instituto catequético. Y luego ya se dispersan por el resto de la diócesis, era un instituto para 3 diócesis o 4, ya les confían una parroquia o un puesto de misión, una sucursal en el interior, y ellos organizan la vida parroquial, litúrgica, pastoral, catequesis y desarrollo y todo lo que haga falta. Pues eso funciona muy bien y lo ha descrito muy bien Kinga. Kinga te llamas, ¿no? El otro nombre ya no lo diré, pero Kinga en Swahili creo que es bicicleta. Sí. Sí, ¿verdad? Una buena marca. Una buena marca. Y Kinga, en nuestra lengua, el Kikongo es espera. Kinga Fioti, espera un poco. Bueno, así ya sabes algo más. Muy bien. Entonces, hemos citado las parroquias, las escuelas, los dispensarios, los hospitales, los medios de comunicación, la agricultura y el comercio, la vida de las parroquias, los catequistas, las comunidades de base, la concientización política, esto es importante, de participación en la política. Si alguien tiene que participar en la política es el laico cristiano para influir en la sociedad, en esos tejemanejes políticos que existen en las dictaduras africanas, por todas partes, y eso es importante, crear una conciencia política para que se participe y se participe de buena manera.
La animación de la juventud, claro, también en los centros culturales y deportivos. Teníamos uno también, el Centro Kinduku en Kikwit, que surgió cuando en los años 70 el presidente Mobutu nacionalizó la enseñanza. Ya no teníamos nada que hacer, nosotros estábamos dando clases, entonces se creó un centro cultural deportivo para que los jóvenes, fuera de las horas de clase, pudieran venir a participar de las actividades que fueron organizadas para ellos en este centro Kinduku. La animación de la juventud, que es yo creo que ha habido mucha marcha atrás en la mentalidad de la juventud congoleña, porque desde la infancia hasta la adultez, pues han visto ejemplos malos ejemplos de arriba, de gente corrupta, a todos los niveles, también en la enseñanza, también en la iglesia, porque a todos los niveles ha habido una corrupción generalizada y estos niños y estos jóvenes han crecido en un ambiente tal que han creído que esa forma de actuar es la normal. Y entonces ya hay una especie de confusión de dónde está el bien, dónde está el mal, qué es lo que hay que hacer, dónde está la verdad y dónde la mentira. En esta marcha atrás que hemos ido viviendo en los años vividos allí, con los regímenes políticos corruptos que se han sucedido, pues la juventud ya no sabe dónde hay que mirar, dónde está el faro que ilumina las conciencias. Bueno, y en todos estos contextos proponer, no imponer, sino proponer los valores antes citados. Y como última necesidad de lo que hace un misionero en África, es el saber retirarse a tiempo. Cuando te das cuenta que ya las vocaciones que son numerosas, este año hemos admitido nada más que en la Compañía de Jesús al noviciado 27. No había sitio, ha habido que construir. Aquí tenemos en el noviciado para toda España 6. Cada año 6, 5, 4, ha habido menos. Ahí 27. Ha habido que construir, mandar a otros a Ruanda, a otros candidatos al noviciado de África del Oeste, porque no había sitio. Entonces, cuando ves que ya nosotros somos viejos, somos de una cultura diferente y los jóvenes, pues no digo yo que sí, que puedes molestar más que lo que puedes ayudar, es mejor dejar sitio y retirarse. De los 30 que fuimos por allí, en los años 60, jesuitas, jóvenes, de Euskal Herria, pues quedan 2. Ya los demás hemos ido volviendo, unos enfermos, han muerto, otros pues todavía andamos coleando un poco, pero ya casi sin voz. A mí me daba envidia Jaume ayer, qué voz potente tenía, cómo hablaba. Habrá quedado muy bien en las grabaciones de Esteban. La mía, pues no sé. Saber retirarse a tiempo. ¿Y qué se debe hacer? Pues todo esto que he dicho, seguir haciéndolo. No molestar, y si uno quiere quedarse allí todavía porque piensa que todavía tiene fuerzas, tiene edad, puede hacer algo y tal, que se acostumbre a proponer las cosas y no a imponerlas. Que ya no nos toca a nosotros el tomar opciones. Ellos tienen que tomar las opciones, que son más y saben mejor lo que hay que hacer que nosotros. Entonces, no molestar. Hubo un jesuita que fue provincial nuestro allí, un belga,
en el Congo en los años 70, que después fue asistente en Roma y escribió una carta a los misioneros extranjeros, que todavía belgas y los que llegábamos de otras nacionalidades, hubo colombianos también con nosotros. Dice: tenemos que adoptar ahora la mística de la rueda de repuesto. Y lo explica, está muy bien dicho. Allí provocó mucho follón, porque no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar eso. Pero la mística de la rueda de repuesto es estar ahí en el coche para cuando haga falta. Pues eso es lo que todavía podemos hacer allí. No hablo para toda África, hablo para el Congo, porque en otros sitios la situación puede ser más precaria y todavía se necesita ir y tomar opciones cuando no existe otra cosa. Pero no pretender para nosotros imponer criterios, no tendremos siempre la capacidad de tomar decisiones. Y si llegan ayudas del extranjero, como llegan porque son necesarias, como ha explicado Kinga, pues contar con ellos para saber cómo emplearlas. Nada más. Muchísimas gracias, Xavier. Antes de irnos a comer la moamba esa, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en la sala. Quería preguntarle a Kinga, estamos acostumbrados a hablar de África igual más en temas como viendo tristeza, viendo pobreza, y tú has terminado tu exposición hablando de alegría, de que aquella gente vive con alegría, y a mí eso me sorprende o yo quiero que me lo expliques. Porque hay las dos partes en África. ¿Se me entiende? Que hay las dos partes en África. Es decir, yo he tenido obispos que han venido a la oficina y que empezaron a llorar enfrente de mí, porque no sabían qué hacer. Porque dicen que en sus diócesis tienen que ser fuertes. Porque dicen que en Roma tienen que ser fuertes. Luego vienen a instituciones como a la de la Iglesia Necesitada, con todos los problemas que tienen encima de sus espaldas, que son muchísimas. Porque los obispos están ahí para dar, para dar, para dar. Y la gente viene para preguntar, para preguntar, para preguntar, y de todo. Y entonces, una vez, y en esa situación nosotros tampoco no podemos ayudar inmediatamente a todos los problemas con los cuales están confrontados, que son muchísimos, que es la hambre, la pobreza, la persecución, la violencia, las drogas. Pero por otra parte, yo le pregunté justo a ese obispo, fue nigeriano, ¿qué es lo que le gusta más de su país? Y sin pensarlo un segundo me dijo la alegría. Y es verdad, porque en ese país hay una alegría tremenda, hay una alegría con una sonrisa en las caras. Yo he ido a todos esos campos, todos no, pero a varios campos de desplazados, con gente que ha vivido un trauma tremendo, pero ahí están con una sonrisa. Ahí están creyendo en la vida, creyendo en Dios, diciéndole sí a la vida. No sé si esa es la receta de su alegría, pero yo me he encontrado ahí con gente de una fe muy, muy, muy profunda. A lo mejor en otras partes de África no es tan profunda, pero ahí la percepción no es. Y hay, claro, trauma, hay pobreza, hay tristeza, pero hay una alegría impresionante. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces simplemente
recordarles que mañana hay otra mesa redonda que enfocará lo que estamos haciendo desde aquí con los africanos que vienen al País Vasco en concreto y a San Sebastián más en particular. Entonces, les cito para mañana a la misma hora, a las 7:30 de la tarde, a una mesa redonda que tendremos aquí otros 3 ponentes que nos ilustrarán sobre la complejidad de este continente del que vamos aprendiendo un poquito más. Muchas gracias por venir y buenas tardes.